Luego de haber sido vencido por Shawn Michaels la noche anterior en Unforgiven, un irracional Kane entra a la mala a la oficina del gerente general de Raw, Eric Bischoff. El gran monstruo rojo le dice al GM que no durmió bien por culpa de que su maldita esposa Lita le costó su combate ante HBK. Así que para solucionar su mal humor le pide a Bischoff que le entregue a Michaels esa misma noche en mano a mano, o de lo contrario el mismo Eric la iba a pagar. El gerente general le informa al volátil Kane que Shawn ya estaba pactado para aparecer en el highlight reel con Chris Jericho, así que no podía dárselo esa velada. La máquina roja de la destrucción pierde los estribos sujetando fuerte a Bischoff del cuello y gritándole que necesitaba arreglar esto y rápido. Bischoff logra zafar de la escalofriante situación pactando a Kane para un combate sin descalificaciones, sin reglas y hasta sin restricciones para él, para que así pudiera liberar su frustración sobre el rival. Al gran monstruo rojo le agrada la idea y por fin deja en paz al GM. Bueno, damas y caballeros, Eric Bischoff podría ser manipulador, tramposo, pero tal parece que no un mentiroso, porque literalmente le dio a Kane lo que le prometió, lo que era básicamente carne de cañón, ya que su rival era un espigado competidor completamente desconocido de nombre Gene Snitsky. Básicamente, Bischoff tomó al primer pobre tonto que estuviera dispuesto a combatir con el gran monstruo rojo y se lo lanzó a Kane casi como si de un sacrificio se tratase. La máquina roja se le estaba pasando increíble. Esta paliza sobre el tal Snitsky le estaba resultando de lo más terapéutica, aunque su oponente tampoco era un total pusilánime. Sacándole provecho a la no descalificación del match, golpeó debajo del cinturón a Kane, lo que de todas formas lo hizo enojar más. La maquinaria roja ya contemplaba lastimar de gravedad a esta víctima más, así como lo hizo con HBK, colocándole una silla en el cuello para un pisotón letal. Sin embargo, su esposa lo detuvo de cometer otro de estos atroces actos, llevando a una discusión matrimonial, o marital más bien. Intentando defenderse un poco del monstruo que buscaba lastimarlo, Gene Snitsky entonces impactó a Kane con un silletazo que lo hizo caer encima de Lita, ocasionando que la luchadora, embarazada por cierto, sufriera un grave incidente que solamente en La Rosa de Guadalupe podríamos ver replicado. Kane se olvidó de su molestia y se concentró en la madre de su no nacido, gritando como loco por asistencia médica, la cual escoltó a Lita en camilla y luego en ambulancia fuera del recinto mientras la multitud le gritaba a Kane, desvividor de bebés. Esto es surreal. 7 días después, Gene Snitsky fue entrevistado por Jim Ross a petición suya porque él sintió que necesitaba limpiar su nombre. Lo que ocurrió la semana anterior no fue su culpa. JR le dice que seguro tuvo que haberse sentido de lo más nervioso al enfrentarse a Kane, pero Snitsky asegura que para nada, él lo único que estaba haciendo era el trabajo que se le encomendó y reitera que lo que le pasó a Lita no era su culpa. La entrevista más rápida y aún así creo que la más incómoda que he visto, damas y caballeros. Más tarde en el programa, el médico dio la terrible noticia de que Lita y Kane habían perdido a su retoño, creando una de las escenas más dignas de telenovela más popular. Y ya, eso es todo, gente. Ya, eso es todo. Eso es todo. WWE consideró que esto bastaba para hacer del aún desconocido Snitsky el malo del cuento, y que era lo suficiente para convertir al enfermizo monstruo que, vamos a recapitular, forzó a Lita a casarse con ella y a tener también relaciones con él, que llevaron ese embarazo no deseado, en hacerlo el bueno de la historia. Esto era suficiente para eso. De verdad, el proceso creativo de esta compañía en sus peores momentos siempre va a ser un enigma para mí. Snitsky no estaba equivocado, él no tuvo la culpa de lo que pasó. Todo fue un accidente, un desafortunado accidente que salió muy caro, pero que no tuvo mala intención de su parte. Raw is War del 11 de agosto de 1997. Continúa la guerra de pandillas en la Federación Mundial de Lucha y esa noche el líder de la Nation of Domination, Farouk, se enfrentaba a uno de los miembros más peligrosos de la facción rival, los discípulos del Apocalipsis, Chains. El motociclista estaba tomando ya seria ventaja sobre su rival hasta que accidentalmente envió a Farouk de lleno contra el árbitro, noqueando a este mismo en el acto, claro. Chains tenía todo listo para la cuenta de 3, pero no había quien la realizara.
rivalizara, claro. Es ahí que de la nada, Rocky Maivia se introduce en el ring en una aparición de lo más súbita tras 2 meses fuera de la programación a causa de una lesión en la rodilla. El joven samoano no actuó con esa nobleza característica que se le conoció hasta entonces y más bien mandó a la lona a Chains con lo que íbamos a conocer como el Rock Bottom. El referee se recompuso y contó a 3 para darle la victoria más fácil a Farouk, quien en su celebración pronto se vio acompañado en el ring por Maivia. Farouk lo alentó a que mostrara ahora sí sus colores, y así lo hizo, alzando ese puño que definió a la nación de la dominación. Oficialmente Rocky se aliaba a la antagónica agrupación, guardando así la declaración de Rocky Maivia para la siguiente semana, el 18 de agosto. The Rock entonces mencionó 3 palabras muy importantes: muere, Rocky, muere. La clase de gratitud que él recibió por toda la sangre, sudor y lágrimas que ha dejado en él encordado por los fanáticos. El unirse a Nation of Domination no tenía nada que ver con el color de su piel, se trataba más bien de respeto. Él se convirtió en el campeón intercontinental más joven de la historia y lo único que eso le ganó fue tener arenas alrededor de todo el país diciéndole que no sirve. Él podrá hacer muchas cosas, pero inservible no era una de ellas. Rocky quería dejarle claro algo a todos los fanáticos imbéciles: la nación de la dominación vive, respira y duerme respeto, el cual estaban dispuestos a conseguir a cualquier costo. De muchas promos importantes que The Rock ha dejado en su carrera, gente, me sorprende que esta no sea de las más habladas. Fue como si escucháramos los sentimientos verdaderos de un hombre al que la fanaticada le dio la espalda únicamente por no ser como ellos querían que fuera. De lo único que Maivia pudo haber pecado para recibir esos cánticos pidiéndole incluso que se muriera fue mostrar más nobleza del habitual e intenciones buenas que no se acoplaron con la mentalidad mucho más despiadada de los fans a finales de los 90. Es verdad que el gimmick de Rocky Maivia era tan blando y simplón como era posible, eso es cierto, pero si The Rock le dio la espalda al pueblo fue por una razón justa. Él se sintió ultrajado ante la respuesta tan negativa que le dio un público al que él solamente quería simpatizar. A pesar de haber sufrido una delicada contusión que lo sacó de circulación durante algunas semanas y de aún no encontrarse a un 100% de su capacidad, Dolph Ziggler mostró su coraje, su pundonor para enfrentarse a Alberto Del Rio por el campeonato mundial pesado en el inaugural Payback. Este valor mostrado por el presumido no era precisamente común para un competidor que seguía siendo heel, y fue esta misma situación la que alteró la dinámica del combate titular por completo. De un babyface honorable, por otra parte, como lo era el patrón, o se supone que era, uno no esperaría verlo comportándose con tan poca piedad como la que le mostró a su rival esa noche. A ver, no podemos culparlo porque se trata de un premio valiosísimo como lo es el Gran Cinturón Dorado, eso es cierto, aunque sí podríamos cuestionarlo, ya que para el momento en que todos nos dimos cuenta de que Ziggler no estaba bien y que por más determinación que él quisiera mostrar rehusándose a ser vencido, el patrón seguía y daba impacto tras impacto. Ya Ziggler no podía ni estar de pie. Cada nuevo golpe que la esencia de la excelencia conectaba sobre el cráneo del adversario era peor que el anterior, convirtiendo esta exhibición en algo muy incómodo de verse. Después de tantos impactos y patadas y golpes y todo esto, fue una última patada la que marcó la culminación de esta odisea donde, bueno, los papeles se invirtieron por completo. Del Rio ganó el cinturón de vuelta y el presumido quedó tendido llorando ante la impotencia de no poder hacer frente en contra de su rival. Ziggler dio batalla hasta el final con un corazón implacable, y Alberto fue al extremo máximo con tal de volver a sentir esa correa rodeando su cintura. Y ya una vez con el título en su poder, Del Rio intentó obtener el respaldo de una muchedumbre que lo único que le dio fue hostilidad. El patrón dice que hizo todo esto por los fanáticos, lo dejó todo para estar donde está, para demostrárselo a la fanaticada, y ellos ahora ni siquiera querían o podían voltear a verlo. El Double Turn fue ejecutado perfectamente, gente. Lo que pasa aquí es que no nos pusimos a pensar mucho en que Alberto Del Rio
fue efectivamente hecho a un lado por la afición de manera algo injusta y arbitraria. Nunca se rindió en contra del enemigo Jack Swagger, pero ya no pudo más con un Dolph Ziggler que con su canjeo de Money in the Bank lo agarró destruido, maltrecho e indefenso. El presumido lo despojó de su bien más preciado en su momento más frágil, y los fanáticos se lo aplaudieron a Ziggler así como así, en vez de mostrarle algún tipo de empatía al hombre que estaba peleando por ellos. En todo caso, fue la misma gente la que orilló al patrón a mostrarse tan despiadado con su rival como lo hizo en Payback. Big Show se le facilitó eso de andar arruinando eventos estelares en WWE a lo largo de 2012, y una ocasión tan especial como el episodio 1000 de Raw, el 23 de julio, no podía ser la excepción. El gigante de la industria echó a perder por primera vez un canjeo de dinero en el banco, aguándole la fiesta a John Cena, que se quedó con las ganas en contra del campeón CM Punk. El gigante de la industria no tuvo suficiente con costarle el oro al líder de la C-Nation, así que su ataque continuó durante algunos minutos más. The Rock decidió entrar en escena haciendo la del héroe, apoyando a su rival de WrestleMania, y mientras el grandioso se preocupaba de Big Show, nadie prestó atención a las acciones del autoproclamado Best in the World. Punk entró fugaz, rápido y dejó tendido al toro de Brahma con un artero lazo al cuello. El impredecible ataque dejó frío al público y el disciplinado quiso dejar bien su huella con un GTS efusivo sobre la roca, concluyendo en cliffhanger la histórica emisión del show premiere. Para el capítulo 1001 de Monday Night Raw, no había ningún otro hombre que tuviera que comenzar el espectáculo más que CM Punk. El campeón de WWE dijo que muchos siempre hablan de momentos WrestleMania, pues él tuvo su momento de Raw la semana anterior. Él se sintió particularmente disgustado por el final de Raw 1000. Le dejó un mal sabor de boca que lo último que los espectadores escucharon fue al comentarista Jerry the King Lawler diciendo que CM Punk le dio la espalda al universo WWE. Punk entonces se dirige a la mesa de comentaristas y se sienta frente al rey confrontándolo. Le dice que no entiende esa frase. Claro que él estaba acostumbrado a escuchar frases de lo más exageradas en comentarios, pero esto no lo entendía, porque en todo caso fue Lawler quien le dio la espalda a él, a CM Punk, porque por lo que él entiende, Punk, The Rock no era el universo de WWE, ¿o sí? Solamente era una persona, sí, claro, una carismática estrella de cine con delirios, alguien que salió a faltarle el respeto, primero al interrumpirlo para hacer su acto ya cansado con Daniel Bryan, ignorándolo por completo, casi como si no existiera, y luego tuvo el descaro de avisarle como si nada de su combate por el WWE title en el Royal Rumble, actuando como si se lo fuera a quitar sin complicaciones. El respeto que Dwayne no le mostró, CM Punk a Dwayne sí, porque pudo haberlo mandado al piso en el acto. Al final de la noche, como le era habitual, The Rock intentó hacer lo que siempre hace, enfocar todo el show en él y nada más en él, hacer que se tratase específicamente de La Roca y de nadie más. Y fue ahí que Punk le mostró con quién iba a tener que lidiar en el Royal Rumble, porque esto no era un concurso de popularidad, es la WWE y él era su campeón. El episodio 1000 de Raw acabó tal como siempre debería acabar cada programa, con el campeón representando a toda la empresa por lo alto. La envidia, amigos, ciertamente es una de las principales razones por las que vemos un heel turn, ¿verdad? Es el luchador que se siente sobrepasado injustamente por los demás, pero este no es un caso cualquiera, porque aquí CM Punk sí tenía un punto, uno que de hecho fue y sigue siendo vigente para WWE desde entonces, que le daba el derecho a The Rock, un competidor a tiempo medio, a un part-timer, que solo se paraba unas 3 o 4 veces al año en la programación para hacer lo mínimo de robarse los reflectores, que le daba el derecho de eso, y de llevarse toda la gloria de paso. Dwayne no era el campeón dejando cuerpo y alma semanalmente por el entretenimiento de los fans, ese era CM Punk. Punk se cansó de tener que ver a cualquiera desplazándolo como si todo su trabajo no valiera nada. ¿Quién diría que específicamente con The Rock aún seguiríamos lidiando con esto en pleno 2024, gente? Saludos a Bad Blood.
El fin de los tiempos y el inicio del nuevo milenio trajeron consigo una violenta, sangrienta y brutal guerra personal súper libre entre Triple H y Mr. McMahon, a quienes ya les llegaba la hora de ponerle una conclusión definitiva a esta riña tan intensa que llevaban desenvolviendo desde tantos meses atrás. Vince se probó lo suficientemente resistente como para aguantar los embates despiadados del malévolo juego. Todo lo que Triple H le lanzó, él intentó responderlo igual, y ya para el punto más crítico del enfrentamiento, era McMahon quien tenía a su merced al adversario. Hunter imploraba clemencia en el esquinero y el jefe se acercaba a él con su propio mazo en mano amenazante. La querida hija de McMahon, Stephanie, la razón principal de esta rivalidad, salta a la barricada en ringside y, sedienta de venganza ante el hombre que la obligó a casarse con él, le pide a su padre que le entregue el mazo para ella dar el tiro de gracia. Por desgracia, el corazón puro de Stephanie le impidió acabar con el juego, y a Hunter no le podías dar escapatoria alguna porque lo iba a aprovechar. Triple H le arrebata el mazo a Stephanie y lo impacta de lleno en el abdomen de Vince para finalmente acabarlo con otro impacto más, esta vez en el cráneo. El juego se salía con la suya de Armageddon 1999. Y bueno, no solamente se salía con la suya, se iba con mucho más. Justo cuando la crueldad de Triple H parecía llegar a límites insospechados, Stephanie McMahon lo confronta y cambia su semblante inocente a una sonrisa casi siniestra, para después darle un abrazo de lo más impactante al juego. La dulce y noble Steph se la acababa de jugar tanto a su padre como al resto del mundo, marchándose agarrada de la mano del hombre más desgraciado en todo el roster en un cierre histórico para el pay-per-view final del año 99. La noche siguiente sería una de declaraciones y aclaraciones. Evidentemente un iracundo Vince estaba en busca de respuestas y vaya que las iba a encontrar, aunque no del hombre que le estaba arruinando la vida, sino de su propia sangre. La inocente Stephanie McMahon que todos conocimos hasta entonces ya no iba más. Esta era una Steph que iba a empezar a hacer las cosas a su modo, no como las quisiera su padre. Stephanie le recuerda a Vince todas las horribles cosas que le hizo atravesar en el último año, desde ser privada de su libertad en un asqueroso cuarto de calderas infestado de ratas, impedirle estar con el hombre que amaba, Test, y luego forzarla a casarse con él porque esos eran sus deseos, no los de ella, y lo peor de todo, dejarla ser apresada en un símbolo diabólico para por poco tener una boda impía con The Undertaker, solo porque todo esto era parte de una enorme conspiración de McMahon para arruinarle la vida a Stone Cold Steve Austin. Cada acción de Vince era para conseguir lo que él quería a expensas de los demás. Todo un negocio en su beneficio y ella ya estaba cansada de quedar en medio de todo. Así que decidió cobrarse todas las pesadillas que su padre le causó, orquestando una gran farsa con la que ella pudiera casarse con el hombre que Vince más odiaba en el mundo, Hunter Hearst Helmsley. Y hablando del rey de Roma, el maligno Trips se asoma y para añadirle sal a la herida, sella este acuerdo de negocios con Stephanie con un cínico beso frente a su padre. Todo, absolutamente todo lo que Stephanie McMahon le dijo al jefe de la WWF en su cara tenía validez, gente. Estaba en lo correcto. Vince siempre estuvo jalando los hilos detrás del Ministerio de la Oscuridad y de todo el sufrimiento que Stephanie tuvo que atravesar con tal de que él pudiera cumplir con su obsesión de echarle a perder la vida a su némesis Stone Cold. Stephanie se cansó de ser un peón en el juego de su padre y decidió darle en la cabeza de la forma más dolorosa que encontró. Meses después de la aparición de Gene Snitsky en WWE y ese mágico turn face que hizo de Kane el heroico padre vengador, su relación junto a Lita se fortaleció como nunca antes, haciendo de su enfermizo matrimonio a la fuerza un enfermizo matrimonio a la fuerza feliz, o al menos eso aparentaron durante meses. En el Raw del 16 de mayo de 2005, Lita reafirmó su amor y apoyo absoluto para su esposo, prometiendo alentarlo en la importante final del torneo Gold Rush por una oportunidad al campeonato mundial pesado en contra de Edge. El inaugural Mr. Money in the Bank pudo sentir la brutalidad desmedida del oponente, así que tuvo que recurrir a sus típicas bajezas, lanzando al gran monstruo rojo contra el árbitro. Edge quiso aprovechar dándole buen uso a su maletín, pero la máquina roja no se iba a dejar tan fácil. Con Kane en control, su esposa toma el portafolio para garantizar que Edge no intentara utilizarlo de nuevo. No, esperen, momento.
Lita toma distraído a Kane y rápidamente le devuelve el maletín a su dueño. El monstruo rojo prepara el vuelo desde la tercera cuerda y su esposa llama su atención por unos momentos que le son suficientes a Edge para medir a Kane, preparando el golpe del portafolio con el que lo intercepta en el aire, noqueándolo al instante. Lita firma el trato, escondiendo el maletín y reanimando al árbitro para que le cuente a 3 a Mr. Money in the Bank. Ya sin espacio para duda alguna, la luchadora sube a celebrar junto al arrogante heel en sus brazos. Era momento de que Kane preparara a su abogado y empezara el trámite del divorcio, ya que Lita claramente eligió a un nuevo galán. O eso asumo, al menos por ese beso descarado en la escenografía de Raw. Con una muchedumbre indignada por este engaño amoroso, la luchadora extrema salió ante el mundo en la siguiente transmisión del programa Premier y lo hizo en una promo muy concisa, con la cual expresó a detalle sus puntos. Kane le debía esto y ella se lo cobró. No podemos olvidarnos de que él la secuestró cuando la mantuvo cautiva. ¿Qué tal eso de forzarla a tener relaciones con él? El embarazo que ella nunca quiso y la pérdida posterior del bebé que también fue por culpa de Kane y nadie más. ¿Lo ven? Ahí está, ahí se los dije, ahí está, hasta la misma Lita señaló lo estúpido que fue ese turn face y cómo todo seguía siendo causado por las atrocidades perpetradas por el gran monstruo rojo. Un discurso concreto donde cada argumento de la ex campeona femenil estuvo acertado, no falló en ninguno solo. WWE buqueó el storyline todo al revés. La cuestión aquí también es que detrás de cámaras, justo en el momento en que pasó este turn heel de Lita, se estaba viviendo una situación legítima, real. Ya saben, todo ese asunto del engaño de Edge y Lita a Matt Hardy, que es completamente real, el triángulo amoroso y demás, y Kane fue como una especie de representación de Matt Hardy hasta que la compañía y el hombre que nunca muere llegaron a un acuerdo para su regreso a la empresa. Todo es muy extraño si lo piensan. Se los digo, las cosas actualmente ya no son tan simples como para que WWE llegue y nos diga, bueno, aquí está el heel y acá está el babyface, y no se ponen en duda, ¿ok? Tan solo hay que ver la ya exageradamente larga historia entre Rhea Ripley y Liv Morgan, la cual en noviembre de 2024 que se graba este video, estoy implorando ya se acabe, por favor, ya avancemos. Bueno, vamos a recapitular, gente. La Güera y la Pesadilla en alguna instancia de sus carreras fueron buenas amigas, un tag team sólido, aunque también de esos medio salidos de la nada como suele pasar tan seguido. Aún así, una unidad que compitió por los tag team titles en WrestleMania 38 en 2022, fallando en su búsqueda. Los fracasos comenzaron a acumularse para el equipo y fue Ripley la que tomó la decisión de disolverlo a la mala, atacando sin misericordia alguna a Liv Morgan. La enemistad comenzó ahí, aunque no prevaleció por demasiado tiempo cuando la Güera ganó el dinero en el banco y canjeó por el título de SmackDown, distanciándose de esta forma de marca con Rhea Ripley. Para 2023, el relato siguió ahora sí su curso con el retorno de Liv al show rojo y fue una vez más la Pesadilla la que actuó en contra de Morgan. Primero, costándole los títulos por parejas a ella y a su nueva compañera Raquel Rodríguez con un ataque precombate y luego sacándola de circulación con una paliza horripilante con una silla metálica. Es así que avanzamos hasta lo relativamente más reciente en la saga, la Güera regresando en Royal Rumble y luego de pasar un tanto desapercibida, ahora sí arrancando su tour de venganza en contra de la ahora mejor conocida como Mami. Liv dio disparo de salida a su plan en el Raw post WrestleMania 40 con un ataque inesperado en backstage sobre la campeona mundial. Desafortunadamente, la emboscada traspasó la línea del kayfabe y Rhea Ripley sufrió una lesión legítima en el hombro que la forzó a desaparecer por un buen rato. Lapso que Morgan iba a aprovechar muy bien para desenvolver su esquema magistral, paulatinamente despojando a Ripley de todo lo que llamaba, culminando con el gran clímax para su ya anticipado encuentro mano a mano en SummerSlam de este año, que ese era quitarle a su cuchurrumín, a su Dum Dum, con un beso que no le piden nada a ninguna escena de telenovela. Con la conquista de Dominic Mysterio, Liv Morgan consagró ese heel turn ya como campeona mundial y ya también al haber sido partícipe vital en la destrucción del stable de Ripley, The Judgment Day.
y fue un cambio a ruda, únicamente hecho por las ganas de la fanaticada de ya vitorear a una Rhea que se convirtió en la fémina más popular del roster en la ausencia de Liv Morgan. No tanto porque aquí la que estuviera haciendo mal fuera necesariamente Liv Morgan. Con todo lo que les he contado, debería quedarles y quedarnos claro que Morgan simplemente se está cobrando todas las que Mami le hizo sufrir. Ella confió en ella como su compañera y Rhea la abandonó e hizo de su vida un infierno. Incluso la adición de Raquel recientemente en el storyline también hace sentido, pues hasta Rodríguez atravesó daño colateral por el obsesivo deseo de Rhea Ripley de atormentar a la güera. Liv se desquitó de otras formas, a lo mejor hasta más crueles si lo piensan, pero no es nada que Mami no se fuera ganando a la mala. De poder vencer en mano a mano a la campeona femenil de SmackDown Carmella, Becky Lynch se haría acreedora de una oportunidad a la presea en SummerSlam. Después de meses y meses intrascendentes para The Last Kicker, en las últimas semanas se había anotado una racha de victorias impresionante que coronó con la más importante de todas, superando a la princesa de Staten Island en el SmackDown del 24 de julio de 2018, obteniendo así su tan ansiado chance al oro de la división. La fanaticada ya pedía a gritos este push para la irlandesa, era su momento, estaba over y ya venía con todo el impulso. Nada podría interponerse en su camino a menos que se tratara del regreso de Charlotte Flair, que apenas una semana luego de que Becky ganara su chance titular, reapareció para tener su propio combate no titular con Carmella, derrotándola también. Con lo que la gerente general Paige no encontró mayor opción o mejor opción más que añadir a la reina al quite por el título de SmackDown en la fiesta más caliente del verano. Una triple threat match que terminó siendo muy reñida, donde nadie quiso ceder nada, solamente que alguien iba a tener que hacerlo tarde o temprano. Tanto Lynch como el universo WWE sintieron que ella era la que tenía más por perder aquí. No era precisamente que fuera su última oportunidad, pero se podía sentir como si no iba a ser en un evento de calibre como SummerSlam, entonces el momento jamás iba a llegar. Y por desgracia, no fue SummerSlam el momento. Por más que ella peleó, sacrificó e incluso se quedó a segundos de hacer rendir a Carmella con su desarmadora, Flair la tomó desprevenida para enviarla de cara contra la lona con su finisher Natural Selection. El pinfall fue de lo más doloroso para el Barclays Center en Brooklyn. The Last Kicker estuvo a nada de tomar la joya de la corona de SmackDown Live. La reina se quedó en el cuadrilátero celebrando a la vez que Becky se lamentaba. Charlotte muestra respeto a su rival derrotada y al tenerla de pie, las dos se abrazan en una señal de respeto mutuo de un público que estaba completamente a favor del accionar de una luchadora que llevaba ya demasiado tiempo siendo pasada por alto, que se pasó semanas y semanas partiéndose el lomo intentando darse a notar, forjándose así ese duelo de campeonato y que cuando finalmente lo consiguió a base de su dolor, de esfuerzo y de dedicación, todo le fue arrebatado en 3 segundos por una Charlotte Flair que, aparte de inmiscuirse casi a la fuerza en este asunto y como de regalo en un combate titular, se robó la victoria por la espalda. A ver, no les digo que no tenía que hacerlo porque la Triple Threat te da esas ventajas, esos beneficios. Solamente digo que todo le fue de lo más sencillo a una reina que ya había tenido muchos momentos en la cima en comparación con Becky Lynch, que aún buscaba intentar crearse un lugar ya establecido en la cima. The Last Kicker reaccionó como cualquiera que estuviera frustrado y que se sintiera ultrajado. El público lo entendió a la perfección e hicieron de Lynch la heel menos heel de toda la historia, siendo absolutamente adorada a cada paso de este trayecto en el lado oscuro que dio. Durante semanas, la constante guerra que se apoderó de Monday Night Raw durante mucho tiempo entre el conjunto Babyface liderado por Cody Rhodes y el antagónico stable de Judgment Day dejó en medio de todo a Drew McIntyre, quien desde su regreso en Money in the Bank 2023 mostró una postura neutral ante todos los conflictos que lo rodearon. Esto debido a finalmente haberse hartado de ser el tipo bueno que siempre hace lo correcto. Actuar de esa forma podía parecer lo adecuado, sí, pero ¿a dónde lo llevó? A ningún lugar. El papucho pasó rápidamente de mirar por fuera el conflicto a ser involucrado en él. La unión en contra del día del juicio imploraba porque un elemento como McIntyre se les uniera. Sin embargo, ¿cómo esperaban que Drew uniera fuerzas con uno de los principales culpables que le costaron el momento más grande de su carrera, Jey Uso?
A lo mejor sí, el samoano tenía una nueva actitud y no era el mismo secuaz del tirano jefe tribal. Solo que a Drew esto no le interesaba. Él estuvo ahí, él sabe lo que pasó en Clash at the Castle, él sabe lo que tuvo que vivir durante meses en contra de The Bloodline. El 13 de noviembre en Raw, el papucho por fin tomó su decisión. Se acabaron las medias tintas. Drew McIntyre tomó la decisión y aunque a muchos no les pareció la moralmente correcta, era lo mejor para él, lo que él deseaba en lo más profundo. El papucho ayudó al día del juicio para derrotar a la pesadilla americana y a Jey Uso en una lucha por los campeonatos tag team. McIntyre le dio la mano a Rhea Ripley, cimentando así su cambio a rudo. Para un babyface que lo sacrificó todo haciendo lo que pensó era lo ideal, que perdió todo con tal de actuar apropiadamente, ya llegaba el momento de pensar en él y solamente en él. De acuerdo, oponerse a los favoritos de la fanaticada no iba a ser agradable, pero motivaciones claras sí que las tuvo McIntyre. El gimmick de Drew desde entonces ha sido uno de los más profundos en el producto. Tras apenas haber logrado sobrevivir a Batista en una de las luchas más complicadas de toda su carrera, Shawn Michaels fue puesto en duda por el hombre que ofició dicho encuentro, Chris Jericho, a quien le pareció que la supuesta lesión en la rodilla que HBK sufrió en la contienda no fue nada más que un vil engaño para poderle sacar de sorpresa el resultado al animal. El chico rompecorazones no admitió ni negó nada a pesar de la insistencia tan certera de Y2J. Y cuando finalmente el virus del nuevo milenio quedó convencido de que Shawn no estaba mintiéndonos, el showstopper encontró que era el momento idóneo para ahora sí confesarse, probándole a Jericho que sí ideó esa farsa de la lesión en la rodilla, conectándolo con una sweet chain music. Así que ahora Y2J tenía una muy buena razón para antagonizar al Heartbreak Kid, lo que iba a tener que esperar sin embargo, ya que Batista tenía su propia cuenta que saldar con HBK. Las siguientes semanas entonces se trataron de Chris Jericho buscando hacer que la fanaticada se diera cuenta del engaño que orquestó Shawn Michaels y que la única intención suya siempre fue la de la honestidad y hacer las cosas de frente como se debe. Pero la afición lo único que hizo fue ponerse aún más del lado del amado chico rompecorazones, mientras que el virus del nuevo milenio generaba aún más dudas en los espectadores. Su mensaje sí sonaba un tanto prejuicioso, podíamos hasta señalar a Jericho de dárselas de santito. Sin embargo, eso no quitaba que tuviera razón, y el ayatollah del rock and roll llegó a su punto sin retorno en su segmento Highlight Reel del 9 de junio de aquel lejano 2008. Chris Jericho se sigue preguntando cómo es posible que él, buscando por todos los medios comportarse debidamente, siendo sincero, estaba ganándose los abucheos del respetable, y en contraste ese apoyo universal que HBK estaba recibiendo. La otra gran duda que no podía soltar a Y2J es cómo fue posible que el más grande luchador de todos los tiempos, una de las leyendas más míticas de la lucha profesional, se convirtiera en un patético pequeño gusano miserable. El cambio en la expresión de Jericho da hasta escalofríos, gente. Es como si esa estrella de rock amigable intentando simpatizar con el público se transformara en un latido, en una persona completamente diferente. Un ser frío, sin piedad, cegado ya por el odio. Con un golpe bajo, Chris Jericho pone a Michaels a su merced, lo toma de la cara y con furia se acerca a él para decirle: Y2J nos volvió a mostrar que no era mentiroso, porque cuando le dijo a Shawn Michaels que todo estaba por ponerse peor, lo dijo muy en serio, era la verdad. Lo que hace aún más magistral todo este heel turn, gente, son las capas en la historia. A ver, estamos de acuerdo en que el virus del nuevo milenio estaba en lo correcto con su accionar, pero más rápido que tarde la envidia salió a la luz, demostrándonos que esa obsesión con ser mejor que Shawn Michaels aún no había sido superada por Chris Jericho. Le dolió muchísimo ver cómo una vez más el mundo entero prefirió a Michaels antes que a él, con todo y la mentira con la que Michaels se había robado una victoria en Backlash ante Batista. El Chris Jericho de 2008, gente, es el villano entre villanos. Tiene argumentos, estaba fundamentado, era metódico, era calculador.